Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Nosotros continuamos con más. Y bueno, hay noticias que no son nada alentadoras como este anuncio de la ministra que lo hizo a la medianoche, que se incrementan los cortes de energía. Y es que un mes de cortes de energía, los sectores productivos ya están calculando sus pérdidas. En medio de los apagones, las empresas han sustituido cierta cantidad de electricidad con generación propia. Y bueno, eso también tiene su costo, por supuesto. Así pues, el 23 de octubre se cumplió un mes desde que empezaron los apagones en el Ecuador. Inicialmente llegaron a durar hasta 12 horas diarias, luego se ha reducido a 8 y bueno, nos dijeron que iban a seguir disminuyendo cada semana a 2 horas cada semana hasta quedar en 4 horas, pero lamentablemente ayer se dio este anuncio en el que tenemos, bueno, una situación muy crítica. El gobierno ha dicho que se vive el peor estiaje de los últimos 61 años, pese a la reducción del número de horas de los apagones que se dio y el anuncio que se dio. Siempre hay un impacto y ahora muchísimo peor porque hay mucha incertidumbre de lo que pueda ocurrir. Y justamente hay un tuit de Alberto Acosta Burneo que menciona, ¿no? Y cuestiona mucho la situación, las decisiones que se han tomado y dice, atención, se cumplieron 30 días de los apagones, las pérdidas ya bordean los 2.000 millones y la solución sigue siendo lejana o peor, los políticos ni siquiera la conocen. Bienvenido, Alberto Acosta Borneo, gracias por estar con nosotros. Qué bueno que tenga luz para atendernos. Nosotros estamos aquí con planta eléctrica, pero bueno, tratando de, como todos, de sortearle esta crisis de energía. Y bueno, las pérdidas que se tienen son dramáticas. La situación es dramática porque está lejos de solucionarse. De hecho, este anuncio que hizo el presidente de que se iba a ir reduciendo quedó en nada a la final porque, claro, vimos cómo Masar se iba disminuyendo hasta niveles críticos en donde podíamos perder ya las turbinas y, y bueno, esto es lo que tenemos. La economía de nuestro país ya estaba viniendo a una situación de recesión, de depresión importante, y ahora vienen estos cortes de energía. ¿Qué podemos decir de todo lo que pueda pasar, de cómo vamos a poder sortear esto, cerrar este año? Eh, ¿Qué tan optimistas podemos ser en medio de esta tormenta que no se ve nada claro, Alberto? Bienvenido. Muy buenos días. Sí, definitivamente, según cifras de las cámaras de la producción, los apagones ya han costado en estos 30 días alrededor de 2.000 millones de dólares en pérdidas. Es un costo gigantesco y esto todavía está lejos de terminar. Y es que los apagones requieren de una doble estrategia, una estrategia inmediata, emergente, para apagar el incendio. El incendio son los apagones de este momento y tenemos que solucionarlos de manera urgente. Y una segunda estrategia que es la estrategia para evitar que se repitan los correctivos estructurales. Estamos frente a un problema estructural que requiere correctivos estructurales. Desde el lado emergente, lo que hay que hacer es contratar toda la generación que se pueda, disponible, alquilar generación, comprar nuevos equipos de generación, todo en el menor tiempo posible. Y en eso llama muchísimo la atención porque el gobierno cambia de estrategia y da marcha atrás. Por ejemplo, estaba en proceso de contratación una barcaza adicional, un proceso de contratación que debía concluir en septiembre. Y cuando cambian de ministros, dice el ministro, la ministra nueva dice, no, vamos a cambiar de estrategia. Ya no nos interesa la generación con fuel oil de las barcazas, queremos ahora generación con diésel. Y empiezan un proceso de cero el 17 de octubre, cuando el otro proceso ya debió haber concluido en septiembre. Entonces, este cambio de estrategias sale muy costoso y llama la atención, primero porque el diésel es un 61% más caro que el fuel oil. Además, esto significa que nos va a costar generar con diésel, nos va a costar 514 millones de dólares adicionales a lo que nos hubiese costado generar con fuel oil. Por otro lado, el diésel es importado, mientras que el fuel oil es un residuo de la refinación local y está ampliamente disponible. Y sobre todo el tema tiempo. El proceso que estaba en marcha debió haber concluido en septiembre, lo que significaba que en menos de 30 días debía estar funcionando otra fuente de generación con fuel oil a través de barcazas. Con el nuevo proceso, empezamos de cero,
borra y va de nuevo, y ese proceso con suerte terminará en 60 días, como que tuviéramos todo el tiempo del mundo para seguir esperando. Entonces yo sí creo que hay cuestionamientos importantes de aquí, por qué el gobierno está dando esta borra y va de nuevo, cambio de estrategias, que lo que hacen es demorar las soluciones. En este momento el país necesita generación urgentemente de manera emergente, alquilada o comprada, una combinación de lo que esté disponible lo más rápido posible. Eso va por el lado de lo emergente. Ahora, por el lado de lo estructural, se necesita una reforma, una legislación, una nueva ley energética, no una ley cosmética como la No Más Apagones 2. Necesitamos una ley profunda, necesitamos una ley que cree un mercado eléctrico mayorista y que transforme el entorno para que sea atractivo para todo tipo de inversión, porque tenemos en la actualidad un monopolio estatal cuando el Estado no tiene para invertir, no tiene los recursos y la única salida es abrir la puerta a todo tipo de inversión, algo que ya entendieron todos nuestros vecinos, Colombia, Perú, Chile, todos esos países entendieron que no podían ir a ningún lado con un monopolio estatal y decidieron abrir la puerta a todo tipo de inversión, pública, privada, mixta, todas las inversiones son necesarias. Pero en el Ecuador, con una cantidad de taras ideológicas, se cerró y se creó un monopolio estatal en 2008 que bloquea la inversión en generación eléctrica y ese es el origen de esta crisis estructural que estamos viviendo. Así es, desde el origen, pero lo estamos sintiendo. ¿Y cómo se resiente la economía, Alberto, en esta situación? Bueno, la economía lo estamos viendo en las ventas, una caída en las ventas. Para el sector productivo de menor tamaño se le complica la producción. Las empresas más grandes tal vez no tienen un problema, tienen capacidad de autogeneración. Pero en cambio, para esas empresas el problema es poder vender, porque no solo se trata de poder producir, sino que también tiene que haber oportunidades para consumir. Y con apagones se reducen las oportunidades de consumir. La población sale menos de su casa, tiene menos opciones de consumir y eso reduce las ventas. Entonces, todo esto tiene un costo a nivel de las ventas, que ya lo estamos viendo, es alrededor de esos 2.000 millones de dólares, pero también tiene un costo por el lado de la inversión. Sin seguridad de electricidad, con un entorno económico deprimido por los apagones, las inversiones se reducen. E incluso inversiones que debieron, ya se quedaron sin luz en la radio también. Siempre es chistoso, siempre que hablamos Eh, de apagones, se apaga la luz aquí. Está, me imagino que ya llegó la luz acá y está cambiándose. Estamos con el generador, así que vamos a estar un poquito oscuros Perfecto. hasta que se vuelva a Les encender. decía por el lado de la inversión, se limita la inversión. Es lamentable cómo las oportunidades terminan perdiendo el Ecuador oportunidades. Hace ya algunos años, alrededor de 2 años, una empresa internacional, Galtco, quiso montar una planta de procesamiento de aluminio en Ecuador y dijo, yo necesito 600 megavatios de potencia y el SELEC le dijo, ¿sabe qué? Yo no tengo esa electricidad, vaya e invierta en otro país, busque un país que le dé esa electricidad porque aquí no puede invertir. O el sector camaronero, un sector que está desconectado de la red eléctrica, el segundo producto de exportación del Ecuador, y no tiene acceso a la red eléctrica porque no hay líneas de transmisión hacia esas zonas y porque además no hay electricidad que entregarles. Entonces, realmente en materia energética el Ecuador lo ha hecho muy mal. En el mundo actual, la energía es clave para el crecimiento económico y el Ecuador lo que ha hecho es limitar su capacidad energética. Limitar por el lado eléctrico, con este monopolio estatal donde solo el Estado puede invertir y se dice, no, no me interesa que el privado invierta, solo el Estado debe invertir. Esto es un monopolio estatal y nadie se mete. Bueno, estamos pagando las consecuencias. Mientras el Estado tiene plata, se construyen hidroeléctricas, se construye generación. Cuando el Estado se queda sin plata, todo el esquema colapsa. Ese es el sistema ecuatoriano. Y por el otro lado, tenemos una situación eléctrica tremendamente complicada porque no hemos transformado hacia un mercado competitivo, un mercado donde abrimos a la puerta a la inversión privada de todo tipo. Es muy complejo y en ese sentido, ¿cómo va a resentir la gente toda esta situación de que se caen las ventas, de, bueno, todo este sector deprimido, muchos negocios complicados porque no tienen luz? ¿Cómo vamos a verlo al final de este año, Alberto? Bueno, esto va a tener, evidentemente que tendrá un costo político. Todo depende de cuánto tiempo dure las ventas. Si es que esto dura, por ejemplo, para diciembre, sería absolutamente preocupante. El mes de diciembre es un mes muy importante para el comercio.
Y precisamente el comercio es uno de los grandes afectados, porque la población sale menos de sus casas, si hay apagones no pueden salir a hacer compras en la tarde o en las noches, los almacenes están apagados. Y estoy hablando de los pequeños comercios, de los pequeños y medianos, porque si estamos hablando del gran comercio, tendrá sus propias plantas, pero pequeños y medianos tienen menos posibilidades. Y por otro lado, las familias también prefieren no salir si van a tener que estar en situaciones de oscuridad, incluso por el tema de inseguridad. Entonces, no solamente es una afectación por el lado de la oferta, sino también por el lado de la demanda de los ciudadanos. Por eso es que, si es que en este momento, lamentablemente, en el corto plazo, estamos abocados a depender de lo que suceda con las lluvias, con el clima. Un absurdo, porque la realidad es que la crisis energética en el Ecuador no es una crisis climática, no es un problema de lluvias, es un problema de falta de inversión. Pero claro, en el corto plazo no hay cómo corregir esa falta de inversión. Toma un tiempo corregir esa falta de inversión, pero hay que hacerlo. Por eso hay que tomar medidas emergentes para paliar el problema en el corto plazo, pero sobre todo hay que hacer esta reforma estructural para evitar que se repita. Estemos muy claros, al ser un problema estructural, los apagones se van a repetir año tras año. Cada estiaje veremos nuevamente cómo volvemos a tener apagones. Y esto va a suceder hasta que no corrijamos el problema de la inversión, hasta que no abramos la puerta de manera definitiva a todo tipo de inversión. Y abrir de manera definitiva la inversión no significa decir, ah, ahora es bienvenida la inversión privada o venga e invierta. No, nadie va a poner un centavo en inversión privada en el país en generación eléctrica mientras no se cambie la estructura, se corrige el problema estructural. En la actualidad, no existe un mercado mayorista. En la actualidad, los precios los fija el Estado a su antojo, de manera arbitraria. Todo eso limita la inversión. Y en la actualidad, las empresas distribuidoras, que son las que compran electricidad, están quebradas, porque se les obliga a comprar caro y a vender barato, porque Así existe un es. fuerte subsidio residencial. Entonces, si mientras no corrijamos estos problemas de fondo, estos problemas estructurales, seguiremos con un sistema en donde no hay los incentivos para invertir. Y los incentivos no me refiero a incentivos tributarios, no son necesarios. No hay que regalarle ni un centavo en materia tributaria a un inversionista. Lo que se necesita simplemente es corregir los incentivos económicos. Esto significa crear un mercado eléctrico mayorista donde los precios se determinen por oferta y por demanda y no sean precios políticos fijados por algún burócrata, permitir una libre generación, libre oferta, cualquier volumen que todos puedan generar y vender en el mercado al precio vigente en el mercado y que los grandes compradores compren en el mercado mayorista, los grandes compradores del sector industrial, el sector comercial y las distribuidoras. Esa es la primera pata de la reforma. La segunda pata de la reforma es eliminar todas las barreras que existen a la inversión, que existen muchas en la actualidad. En la actualidad se impide al sector privado autogenerar más de 10 megavatios. Hay que eliminar esa restricción. No hay que subirla a 100 megavatios, hay que eliminarla. En la actualidad es prohibido, es ilegal usar capital privado para dar mantenimiento a infraestructura pública. Preferimos que se caiga a pedazos de una hidroeléctrica a que se use capital privado en su mantenimiento. Ojo, esto no es privatización. Privatización es que vende el activo el Estado. Usar capital privado para dar mantenimiento no privatiza nada. El activo sigue siendo del Estado, pero absurdamente es prohibido por una restricción que colocó el correísmo en la reforma No Más Apagones uno. Y una tercera limitante, el Estado dice en este momento, y la ley No Más Apagones uno dijo que el sector privado puede invertir algo, pero solamente en energías renovables. Entonces, tenemos apagones de 14 horas y nos damos el lujo de decir, no queremos que se genere con otro tipo de energías. Gas natural no nos interesa. Generación térmica de otro tipo no nos interesa. Solamente energías renovables. Esos son los absurdos que deben ser eliminados. No debemos colocar límites tecnológicos. Y la tercera pata de la reforma viene por el lado del subsidio. El subsidio residencial, que puede mantenerse sin ningún problema, pero debe registrarse en el presupuesto general del Estado y no en las empresas distribuidoras, porque esto es lo que descapitaliza a todo el sector eléctrico, es lo que impide que tenga también recursos para invertir. Entonces son correctivos estructurales, correctivos de fondo, que tienen que aplicarse de manera inmediata, cuyos resultados no los vamos a ver de manera inmediata, van a tomar un tiempo, pero es la única manera de salir de este problema de falta de inversión en el sector eléctrico. Importante. Y un tema final, Alberto, que tiene que ver con el tema laboral, porque
bajo un pedido que hizo la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, la CAPEIPI, se dio un acuerdo ministerial que establece una jornada laboral de 10 horas al día por 4 días a la semana. Ahora, hay reacciones porque este mismo gremio ha dicho esto no es suficiente para que se cumpla un pico y placa eléctrico, que es lo que proponían realmente, pero tal y como está el acuerdo ministerial, ¿cree que sirva de algo esto, este cambio de la jornada laboral? Bueno, y el cuestionamiento que hago a ese cambio laboral es que sigue siendo rígido en cuanto a los horarios. Los horarios están pensados solo para un cierto tipo de negocios, para oficinistas, porque dice se puede distribuir el trabajo, pero de 7 de la mañana a 5 de Claro. la tarde. Pero la producción es mucho más diversa que eso. Hay producción que requiere trabajar en las tardes, en las noches, en las madrugadas. Y este acuerdo no da esa flexibilidad para llegar a nuevos horarios en base a las necesidades que pueda tener cada sector productivo. Está hecho pensando en un grupo muy específico. Por otro lado, he escuchado los cuestionamientos que han hecho quienes propusieron a este pico y placa, y ellos querían que sea coercitivo, que sea obligatorio, que el Estado diga, todos trabajan en esta zona, en este horario, todos en este otro horario. Ese sería el peor de los escenarios. Eso Ah, sí que no, ese sería un error garrafal, porque ¿qué es lo que producirían? Nuevamente, olvidarse de que no todos somos oficinistas. Claro, si todo el Ecuador fuese oficinista, es fácil decir, sí, cambiemos los horarios de esta manera, pero la realidad es que hay gente que trabaja en las noches, en las madrugadas. Entonces no podemos forzar a todo el mundo a hacer un tipo de producción a la fuerza en un horario que no le corresponde, en un momento que no le corresponde. Y eso, si es que se llegase a forzar, como piden quienes proponen este esquema del pico y placa laboral, produciría daños productivos gigantescos, pérdidas millonarias. Entonces, cualquier esquema de este tipo tiene que ser voluntario. Y esa parte me parece positivo, porque este esquema que se ha propuesto es voluntario. así es. Tiene que ser voluntario de libre acuerdo, pero sí tiene que ser mucho más flexible en cuanto a los horarios. Bueno, veamos qué sucede al final del día y con estos cortes de hasta 14 horas, pues nada, nada bueno en este caso. Gracias, Alberto Costa Bueno, analista económico, por estar con nosotros y, bueno, reflexionar un poco juntos de esta situación que es crítica. ¿Algún mensaje final para nuestros amigos oyentes, Alberto? Sí, yo creo que aquí lo importante es que insistamos que necesitamos un cambio profundo, un cambio estructural. Esto no es un problema del clima, esto es un problema de falta de inversión. Y esto no se va a corregir con lluvias, porque vendrá un nuevo estiaje el próximo año y el año siguiente, y así año tras año. Y mientras no abramos la puerta a todo tipo de inversión, como ya lo entendieron hace muchísimos años los comunistas chinos, en el Ecuador todavía no se lo entiende. Todavía hay quienes dicen necesitamos preservar ese monopolio estatal. Sí, este es el resultado del monopolio estatal, es lo que estamos viviendo ahora, apagones. Entonces necesitamos un cambio estructural que no implica privatizar un alfiler, sino que implica abrir la puerta a la inversión. Un concepto revolucionario para el Ecuador, que todos puedan invertir, públicos, privados, mixtos. Queremos ser un país de inversión, porque la inversión es la única vía para el desarrollo y para el crecimiento económico. Muy bien, muchísimas gracias por ese mensaje a Alberto Acosta Burneo, analista económico. A esta hora nos despedimos de esta entrevista. Gracias, Alberto. Y vamos a una breve pausa. Volvemos con más noticias y más entrevistas. Estaremos al regreso con Marín Bautista, gerente general de Caja Central Finacop, sobre la situación financiera de las cooperativas, también algo de educación financiera y también estará con nosotros el asambleísta de ADN, Javier Jurado. Vamos a hablar sobre los resultados de este juicio político a la ministra Palencia que se salvó en la Asamblea Nacional. Volvemos.